Bienvenidos al canal, mi nombre es Sergio Robear. Hoy día tengo un invitado de lujo en este ciclo de entrevistas. Su nombre es Juan Ramón Rayo, economista español, una de las voces más importantes de la última década en economía y liberalismo. Ramón, para mí, es uno de los mejores economistas que he conocido. Con ustedes los dejo. Gracias por estar acá, Juan Ramón. Gracias por la invitación, Sergio. Bueno, no me considero ni mucho menos el mejor economista, pero bueno, intento al menos afrontar el análisis de los temas económicos con la máxima honestidad de la que soy capaz y también profundizando todo lo que puedo en los diversos temas de los que trato y muy especialmente, porque esa es mi vocación más específica, pues todo lo relativo a la teoría monetaria, teoría bancaria, teoría del ciclo. Pero bueno, como al final uno tiene convicciones liberales, pues no queda otra que tratar de analizar el conjunto de la problemática social desde estos prismas y ver en qué medida el liberalismo puede ser una respuesta a muchos de los problemas que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, pues a eso me dedico, a tratar de analizar la problemática social que nos rodea desde el prisma liberal, por si el liberalismo es de utilidad para resolver esas dificultades y en general creo que sí. Juan Ramón, eres escritor, eres columnista, eres youtuber ahora, en esta nueva faceta, eres panelista de diferentes programas y también eres tuitero. Y a veces veo diferentes actitudes en tu persona. Te veo en un tuitero un poquito más millennial, probablemente, más peleador. Te veo más académico en tus programas de YouTube. Eh, Medianamente vas a la pelea también en el tema, cuando estás en el plató, en nuestros programas de los cuales te invitan. ¿Quién es Juan Ramón Rayo? ¿Cómo es Juan Ramón Rayo? ¿Eres todo ese espectro? En tu vida normal eres una persona más reflexiva? ¿Eres una persona más combativa? ¿Cómo te consideras? Bueno, en general soy bastante reflexivo e intento mantener esa actitud reflexiva en todo análisis profundo y sesudo que se haga. Y por eso en aquellos espacios que bueno, inviten más a una reflexión amplia, pues se puede ser mucho más matizado y mucho más, como decía, reflexivo que en otros formatos que bueno, invitan más a quizá la confrontación o al menos a la contraposición de ideas, ¿no? Porque quizá la confrontación sea un término muy duro que no convenga emplear para el 90-95% de los casos. Hay casos donde sí hay una confrontación que es muy evidente, sobre todo si la otra persona viene de mala fe y no viene a debatir ideas, sino viene a intentar atacar a la persona o intenta atacar las ideas atacando a la persona, que creo que es lo peor que se puede hacer y no está de más destapar a, a estos sofistas o a estos charlatanes, por decirlo de alguna manera, que no vienen a debatir el fondo, sino a aparentar que están debatiendo para, bueno, sin entrar en las ideas, desacreditar esas ideas. Pero sí, en general intento ser reflexivo, todos podemos tener momentos en los que no lo consigamos, pero bueno, en el caso de Twitter que mencionabas, yo creo que el formato de Twitter invita más a ir hacia el debate de las ideas, a, bueno, plantear, casi diría consignas, porque un tweet da para lo que da, salvo que enlaces un texto más amplio, un vídeo más amplio, pero si quieres transmitir algo, pues no queda más que resumir muchísimo. Siempre que se resume mucho, se puede estar simplificando, pero creo que simplificar no es necesariamente un problema, siempre y cuando estés en disposición y en la actitud de matizar siempre que te sea requerido, ¿no? Al final la realidad es muy compleja y si quieres transmitir un mensaje, pues no puedes contener en ese mensaje sencillo toda la realidad. Pero eso no quita para que cuando te pidan más detalle, pues puedas matizar. Y si no matizas, si no estás dispuesto a matizar, si no estás dispuesto a decir, bueno, sí, el mensaje general es ese, la idea general es esa, pero luego puede haber excepciones, en algunos casos a lo mejor no se puede aplicar, o a lo mejor, aunque la intensidad del mensaje es esa, hay que rebajarla un pelín en alguna esfera, pues si no estás dispuesto a matizar, simplemente te estás convirtiendo en un propagandista. Y eso es, bueno, un riesgo, creo, en el que todo el mundo puede caer, pero que es muy deseable tratar de evitar. Entiendo. Ahora, te quiero hacer una pregunta de fondo. ¿Por qué crees que desde Smith, desde los clásicos, hace 300 años aproximadamente, que nace el liberalismo, posteriormente se abren diferentes escuelas, hoy día
tenemos estos pequeños espacios y no somos la corriente mayoritaria de pensamiento en las naciones, en los estados. ¿Por qué ideas fracasadas o ideas con un origen errado, como decir la teoría de valor de trabajo de Marx Ujú. o el keynesianismo, se siguen imponiendo a pesar de que también han fracasado en la práctica y el liberalismo no llega a ser tan atractivo, o sí lo es, pero en un cierto aspecto, no masivo? Bueno, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Un motivo es que eh, estas ideas en algunos contextos pueden parecer funcionales. Estoy pensando sobre todo al keynesianismo, cuando tenemos una crisis deflacionaria, una crisis de contracción del crédito, parece que el keynesianismo funciona o incluso puede funcionar en el muy corto plazo. Claro, luego ya cuando lo pones más en relación con el medio y largo plazo, la cosa ya cambia. Pero bueno, la idea esta de Keynes de que a largo plazo todos muertos indica bastante cuál es la ponderación de las relativa de la importancia de los plazos, ¿no? Ese es un motivo, que en algunos contextos pueden funcionar, sobre todo algunas de ellas, y por tanto, claro, de pensar que por funcionar en algunos contextos funcionan en todos o que el análisis que se haga en ese contexto determinado es generalizable a cualquier contexto es un error. Luego, otro motivo por el cual estas ideas triunfan es porque su programa ideológico, digámoslo así, es instrumental a otros objetivos mayores. En el Okay. caso del marxismo, por ejemplo, si uno cree, por conveniencia personal, porque lo han manipulado, por lo que sea, que los trabajadores tienen que expropiar, tienen que apropiarse de las inversiones que hayan hecho los ahorradores, pues claro, ¿cómo puedes justificar que esto es así? ¿Cómo puedes justificar que tienes un derecho a robar a otras personas? Pues bueno, necesitas una teoría que en cierto modo respalde el presupuesto de que te están robando a ti y que por Okay. tanto no eres tú el que está robando, sino que tú te defiendes del robo de otros. Entonces, lo mismo con el keynesianismo. Si tú crees en la necesidad, crees emocionalmente, ¿no? Ya sabemos la tesis de Haidt de que en muchos casos primero son las emociones y luego racionalizamos A las veces nos emociones. Es demoramos decir, mucho en racionalizar. buscamos las razones que respaldan nuestras emociones y no al revés. Es decir, no es que nos emocionemos con aquello que racionalmente No pasa. hayamos pensado que es correcto, sino que tenemos ciertas intuiciones morales y luego buscamos argumentos que las respaldan. Pues aquí lo mismo, ¿no? Si no cree en el gran gobierno, pues un marco ideológico conveniente para defender el gran gobierno es el keynesianismo, que te dirá que consigue estabilizar la economía frente a sus fluctuaciones. Y en tercer lugar, otra razón por la que pueden triunfar es porque parecen, de nuevo, en algunos casos, ideas intuitivas, que, que, tiene que haber algo más sólido, algo más duro detrás del valor, que la mera preferencia subjetiva, pues es algo que, bueno, cuando uno lo piensa, tiene sentido, ¿no? Es decir, el valor simplemente depende de nuestras preferencias. ¿Y qué pasa si no hay bienes para valorar, ¿no? Por ejemplo, es decir, Ajá. ¿a qué atribuimos valor si no existe nada, si no existe ningún soporte material? Y si en parte el valor, la utilidad, depende del soporte material, porque necesitamos medios para satisfacer fines, ¿cómo surgen esos medios? Pues esos medios surgen de alguna manera, surgen de un proceso productivo. Y en última instancia, ¿a qué podemos reducir el proceso productivo? Pues bueno, una forma de verlo es que se puede reducir al trabajo. Otra forma de verlo sería que se puede reducir a la energía, por ejemplo, y podríamos crear una teoría del valor energía, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, se puede caer en esa simplificación y terminar pensando que al final lo sustantivo no son las preferencias individuales, sino que es la capacidad de producción de la economía y más en particular de prestación de trabajo. Lo mismo con el keynesianismo, ¿no? El keynesianismo, si se está hundiendo la economía porque el gasto agregado se ha contraído, pues ¿qué vamos a hacer? Aumentar el gasto agregado, ¿no? Es decir, que no tiene mucho más esa intuición que esto que estoy describiendo, pero es una intuición que en contextos determinados puede ser atractiva. Ahora, ¿tú crees que las personas que propugnan estas ideas, el 100% están convencidas de las ideas o siempre hay un interés detrás en muchas de ellas que ven que las ideas no funcionan y realmente los benefician a ellos o benefician a otro grupo de interés? Bueno, esa es la tesis marxista, ¿no? Es decir, que uno
cree en aquello que le beneficia, uno cree en aquello que le interesa, que al final nuestra conciencia es producto de las relaciones materiales en las que estamos insertos y, por tanto, si estamos insertos en un conjunto de relaciones materiales que nos benefician, intentaremos divulgar una determinada ideología o unas determinadas ideas que contribuyen a reforzar esas relaciones materiales que nos benefician. La conciencia de clase al final sería eso, ¿no? Un marxista diría, pues los capitalistas somos una clase explotadora e intentamos justificar la explotación. Los proletarios somos una clase explotada y, por tanto, nos rebelamos contra la explotación, salvo que nos manipulen, salvo que nos anestesien ideológicamente para entender los motivos de nuestros captores. Evidentemente, creo que en general en las ideologías, en toda ideología, también en el liberalismo, quizá los intereses pueden jugar un papel. Puede haber gente que defienda un modelo del mundo porque cree que le beneficia, ¿no? Esto es también lo que Rawls quería evitar. Rawls no es un pensador liberal desde mi punto de vista, pero tiene intuiciones que sí, bueno, intuiciones y teorías, ¿no? Que sí son pertinentes al menos entender y comprender qué función cumplen. Y cuando él hablaba de que teníamos que razonar moralmente detrás de un velo de la ignorancia, era por esto, para que no dejáramos que nuestros sesgos e intereses personales interfirieran en el razonamiento puro de la moralidad. Pero los sesgos siempre intervienen. O sea, es imposible sacar tu sesgo emocional de cualquier cosa. Sí, no, claro que es imposible, pero aún así hay que hacer un esfuerzo para no dejar que nuestros sesgos contaminen nuestros razonamientos o que nuestros intereses contaminen nuestros razonamientos. Entonces, es decir, que uno puede o uno debe en ocasiones defender principios que le perjudican. Okay. Y si uno obra moralmente bien, defenderá esos principios aunque le perjudiquen. No defenderá únicamente aquellos principios que le beneficien, salvo que el razonamiento moral lleve a que casualmente todos los principios moralmente correctos le benefician, ¿no? Pero bueno, un empresario liberal, por ejemplo, tiene que defender que hay que eliminar los aranceles o que hay que eliminar las restricciones a la competencia, aunque los aranceles y las restricciones a la competencia le beneficien. Un empresario liberal debería oponerse a las subvenciones, aunque él reciba subvenciones. Debería decir, bueno, aunque yo las esté recibiendo ahora, quiero que las quiten todas, incluyendo la mía. No debería racionalizar aquello que le beneficia. Entonces, sí creo que hay gente que puede estar escogiendo consciente o inconscientemente determinadas ideologías porque creen que les beneficia. Muchos partidarios de la redistribución de la renta, por ejemplo, abogan por la redistribución de la renta porque creen que ellos son beneficiarios netos, no porque ellos creen que son contribuyentes netos. Si modificáramos los términos de esa redistribución y dijéramos, bueno, en el conjunto del planeta los más necesitados no son ni las clases medias ni las clases bajas de España, sino que son las clases medias, bajas y quizá altas de los países del tercer mundo. Por tanto, todo lo que se recauda actualmente en España no lo vamos a destinar a atender la sanidad, la educación o las pensiones de los españoles, sino que les vamos a transferir ese dinero a quien realmente lo necesita más, que son los pobres del tercer mundo. Pues segurísimo que muchos españoles que hoy están a favor de la redistribución de la renta, bajo el argumento de que hay que ayudar a los más necesitados, a partir de ese momento adoptarían actitudes abiertamente xenófobas y dirían no hay que redistribuir la renta hacia los extranjeros, aunque sean los que más lo necesiten, porque aquí también hay otras necesidades que están siendo insatisfechas y los españoles van primero que los extranjeros, ¿no? Claro. Entonces, claramente sí que hay una masa de la población que defiende consciente o inconscientemente lo que piensa porque le interesa. Pero no diría que esto es general. Okay. Al final, hay personas que también defienden lo que creen porque confían en esos ideales y porque consideran que esos ideales son los mejores posibles. Y esto creo que es especialmente cierto entre los intelectuales. Los intelectuales, yo sí que presupongo, en términos generales, que defienden lo que defienden porque creen en ello. Puede haber Te intelectuales. cito a dos contertulios cercanos a ti. ¿Tú crees que Monedero, por ejemplo, o Errejón crean en lo que dicen? Sí, yo creo que sí que piensan en lo que están defendiendo. Otra cosa es que empleen trampas, Okay. estén manipulando o mientan para defender su programa electoral último. Es decir, eso sí, que
que sean conscientes de que en muchas ocasiones están mintiendo, engañando y demás, Ujú. vamos, creo que hay casos más que obvios en los que sería imposible pensar que no lo estén haciendo. Obvio, sí. Pero, en cierto modo, consideran que esas mentiras justifican o están justificadas por el fin más noble que están persiguiendo. Y ese fin más noble sí es su programa ideológico último. A ver, tampoco descarto que no haya personas dentro de esta élite política, porque al final es una élite política, Ujú. que lo que busquen sea el poder por el poder a cualquier precio. Es decir, lo que te estoy diciendo era algo que podía ser razonablemente cierto antes de que estas personas entraran en política. Cuanto más tiempo estén en política, más cínicos se van volviendo, ellas y el resto de políticos, no es por enfocarlo específicamente en ellos, y por tanto más pesa cada vez más la querencia por el poder, por tocar poder, por manejar poder, que el uso concreto que vayas a hacer de ese poder. Como Casi alguna vez cualquier lo, cosa te vale. como alguna vez lo definiste, como el anillo de Mordor, ¿no? Sí, claro, efectivamente es el anillo único que corrompe a todo aquel Que lo que toca. lo tiene o que aspira a tenerlo. Y cuanto más tiempo estás ambicionándolo, pues más te corrompes y más, ya digo, más cínico te vuelves. Porque si tú te obsesionas con el poder y ves que una determinada ruta no te sirve para alcanzar el poder, pues buscas otras. Esto también pasa entre los liberales, ¿eh? Ujú. Los liberales, hay, Déjame hay preguntar. liberales que empiezan diciendo, bueno, para implantar un programa liberal necesitamos poder. En parte es cierto. Otra cosa es que entendamos en cada caso por poder, ¿no? Si llegar al poder estatal sin soporte popular no serviría de nada, por ejemplo. Total. Pero bueno, dicen, necesitamos poder. Por tanto, vamos a ver cómo conseguimos ese poder. Y entonces se dan cuenta de que eh, defender los principios en una sociedad que aborrece esos principios, a corto plazo no te acerca al poder. Quizá en el muy largo plazo sí, pero en el corto plazo no. Entonces, ahí tienes dos alternativas, o decir, bueno, me da igual, porque mi objetivo no es tener el poder ya, Sí, ¿dónde sino está? en algún momento poder aplicar un programa reformista y para eso tengo que ir persuadiendo a la población. O puedes decir, bueno, pues sí, defender mis ideas y mis principios que creo que son correctos, no me acerca al poder porque a la gente no le gusta, voy Ujú. a adaptar mi mensaje al que quiere escuchar la gente para que pueda caer más gracioso a la gente y que la gente me termine encaramando al poder. Entonces, cuanto más te obsesionas por el poder, por el poder, por el poder, ya digo, más amoral te vas volviendo, más psicopático bueno, estás dispuesto al final a hacer casi cualquier cosa, por supuesto traicionando tus principios. ¿Y has sido tentado tú para participar en algún partido político? Sí, alguna vez ha habido alguna especie de sugerencia indirecta, pero bueno, son propuestas que he cortado siempre de raíz. Y de hecho, creo que es bueno que lo explicite siempre que puedo, que no se va a dar el caso, porque así también nos ahorramos siquiera que esas propuestas lleguen en algún momento, ¿no? Claro. No es algo que me apetezca que me propongan nada y porque no lo voy a aceptar. Y pues Parte de tus principios. Es parte de tu principio liberal. no, a ver, No tener las ideas y no no, estar dentro de ello. no creo que, a ver, no quiero criticar a los liberales que se metan en política siempre y cuando no traicionen sus principios. Obviamente a un liberal que se meta en política traicionando sus principios lo critico Ujú. porque me parece un hipócrita, sea liberal o no sea liberal, pero me duele más siendo liberal, ¿no? Y cuando digo traicionar sus principios, tampoco me estoy refiriendo a que uno sea más pragmático o más idealista. Puede haber liberales que se metan en política para conseguir reformas pequeñas, que saben que son las únicas que pueden salir a corto plazo, y me parece bien, siempre y cuando, insisto, no cambien su discurso y sus ideas últimas, sino que digan, bueno, pues el panorama es el que es. Dentro de ese panorama vamos a intentar alcanzar lo más cerca del liberalismo que se pueda, que es poco a corto plazo, pues poco, pero bueno. Pero yo sigo pensando en esto y en esto. No digo que dejo de creer en esto para engañar a la gente y conseguir reformas pragmáticas. Y luego puede haber otros que sean ideales, que entren en política pues a ser Don Quijotes, ¿no? Pues a pelear contra molinos porque no van a conseguir mucho más. Eh, entonces, yo no critico a los liberales que se metan en política, creo que es un posible rol que se puede desempeñar. A mí la política no me gusta, Ok. personalmente. Creo que es una actividad totalmente aborrecible.
Entiendo que haya otra gente a la que le guste, insisto, no lo critico, pero para mí me parece, me parece aborrecible. No quiero dedicar mi vida, ni siquiera un año o 2 años de mi vida, a estar 100%, porque al final si te metes en política estás al 100%, al servicio de la política, que es al servicio de un determinado partido, al servicio de una determinada estructura burocrática, al Pero, servicio de pero unos quizá determinados equilibrios si te nefastos. pidieran ayudar en organizar un plan económico para un gobierno específico, A como ver, consultor. sí, a ver, asesorar, yo siempre estoy dispuesto a dar consejos a quien me los pida. También si me los pidieran los de Podemos, yo encantado, ¿no? No es algo que... lo que pasa No lo van que a hacer. no creo que lo hagan, pero bueno, que no... Si en algún... Imaginemos un partido de extrema izquierda que dijera, mira, yo creo muy firmemente en mis ideas de ultraizquierda, pero reconozco que a lo mejor estoy equivocado y quiero escuchar el contrapunto de un liberal. Pues yo estaría dispuesto, obviamente, a intentar persuadirle de que se equivoca o a no, o a tratar de alejarle de su radicalismo, ¿no? Esto es, de hecho, lo que hizo Mises con Otto Bauer. Eh, Mises siempre cuenta, quizá exagerando, que si Austria no entró en el bloque socialista fue porque él persuadió a Otto Bauer de que ¿No? el leninismo era un error y que no había que aplicarlo, que el socialismo era imposible por cálculo económico y que, por tanto, quizás socialdemocracia sí, pero comunismo puro y duro no, ¿no? Bueno, probablemente exagere y se cuelgue más medallas de las que toquen, pero en cualquier caso sí hay algo de verdad en eso. Pero hoy día Pero eso, acusan a Friedman y a Hayek de haber estado en la dictadura chilena, que es habían que, a ver, una cosa es que tú asesores y otra es que convalides el régimen. Entonces, Ujú. yo creo que asesorar puedes asesorar a todo el mundo, porque en el margen, si consigues una mejora, aunque sea pequeña, pues bueno, mejor eso que lo Vale, otro. obvio. Otra cosa es que digas, qué buen régimen este que me llama a mí para ser escuchado. Ahí hay un elemento de vanidad, yo creo que también Claro, y eso es salir considerable, con ¿no? la Que foto tú puedes decir, mira, este régimen me parece una basura, me parece un régimen endemoniado, pero vamos a intentar que no perjudique tanto a la población, pero vamos, Ujú. ojalá cayera. Aún así le puedes dar asesoría para que, ya digo, para que al menos algunas de sus políticas no sean equivocadas. Pero pensar que porque el régimen te llama a ti es mejor régimen, ya digo, es algo bastante, bastante equivocado. Entonces, bueno, lo que decía, si fuera para asesorar en ese sentido, asesorar puntualmente, porque creo que si se trata de trazar un plan, digamos, administrativo, legislativo, de transición en determinados aspectos, hay gente muchísimo más preparada, incluso no liberales, que yo, para confeccionar ese trabajo más técnico, ¿no? Más técnico de técnica legislativa y de técnica administrativa. Ahora, si se trata de debatir qué modelo o qué tipo de educación, de sanidad, de pensiones es preferible a otro, de cómo se podría articular genéricamente un sistema u otro, qué salvaguardas podría haber, yo ahí sí estoy dispuesto. Pero, insisto, eso no es ser asesor permanente y mucho menos a sueldo de un partido político. Eso no Ujú. me interesa en absoluto. A lo que estaría dispuesto es a charlas pues, puntuales, casi informales, con aquel político que honestamente quiera esa información. Porque claro, si es para hacer el paripé y para decir, mira, si soy liberal, que me he reunido con este o con el otro, eso tampoco. Para Jamás. hacerse la foto, que tampoco cuente conmigo. Entiendo. Ahora quería lanzarte con otra pregunta. ¿Qué modelo de república o Estado crees que es el más cercano a que capture las ideas liberales? O sea, hablamos de un modelo centralista, un modelo centralista. Creo que entiendes por dónde va la pregunta. Bueno, quiero decir, los estados se pueden organizar de muchas formas y habría que ir forma por forma o punto por punto analizándolo, ¿no? En cuanto a la organización territorial, creo que claramente el modelo territorial que más se acerca al liberalismo, por muchas razones, es el modelo descentralizado. Y cuanto más descentralizado, mejor. Pensemos que al final una anarquía de mercado, que sería el horizonte más deseable, si fuera posible, yo ahí Tópico. tengo dudas de que sea posible, pero si fuera posible, sería desde luego el horizonte más deseable. Una anarquía de mercado es una descentralización total. Descentralización que permite procesos de reasociación voluntaria entre las partes, pero en todo caso los sujetos de soberanía
son los individuos y, por tanto, el centro de soberanía es cada individuo. Mayor descentralización que esa no puede haber. Entonces, aunque ese horizonte, esa utopía, si lo queremos, no sea alcanzable, a lo mejor sí, pero vamos, ya digo que creo que es una cuestión pues que merece debate y que no está ni mucho menos clara. Sí que sabemos que hay modelos estatales muy descentralizados que, por tanto, se acercan algo más a esto. O sea, Que sí. Suiza, el tema cantonal Suiza, por ejemplo, claro. y el tema en las autonomías en España no funciona ni parecido al tema cantonal. A ver, es que, claro, un cantón es una cosita muy pequeña. Ok, Eh, una autonomía, hay autonomías en España que son más grandes que bastantes estados europeos. ok. Entonces, claro, la unidad territorial de referencia en la que estamos pensando creo que no es la más acertada. Ya, Aún ya así, es más por un ayuntamiento, probablemente. Sería claro, ayuntamientos, por ejemplo, y en algunos casos ni siquiera. El Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento monstruoso y tendríamos que... Es decir, hay barrios de Madrid, bueno, casi todos los barrios de Madrid, de hecho, no Ujú. hay, sino que casi todos los barrios de Madrid están más poblados que el 95-97% de capitales de provincia en España. Entonces, Ok. claro, el Ayuntamiento de Madrid ya podría ser en sí mismo un estado prácticamente. Y subdividirse. Y ¿Entiendes? claro, entonces, si queremos una descentralización, habría que descentralizar mucho más hacia los distritos o hacia los propios barrios y no hacia el ayuntamiento. Pero sí, creo que el ayuntamiento del municipio como unidad de vida política, ¿no? Al final la polis es eso, Ujú. es la unidad política más claramente cercana al individuo, en la que además se puede conseguir una mayor homogeneidad de preferencias en el proceso político, porque, bueno, si no hay que tomar una decisión que afecte a 47 millones de españoles, cada uno de su padre y de su madre, y por tanto será una decisión que tendrá partidarios y detractores en todas partes, sino que hay que tomar una decisión que afecte a 5.000 personas, pues bueno, es más fácil lograr que esas 5.000 personas lleguen a un punto que más o menos es común a todas ellas, a que lleguen 47 millones. Es que ahí, por definición, vas a tener miles y miles de personas que van a estar muy insatisfechas con la decisión que se tome. Y eso además también permite la competencia entre modelos, Ujú. permite que se diferencien las decisiones políticas que se toman en un lado o en otro, que se contrasten, que se vea cuál funciona mejor, cuál funciona peor. También permite, llegado el caso, la secesión, la separación, permite la negociación entre unidades políticas distintas, ¿no? Si una ciudad quiere una cosa, otra ciudad quiere otra, pueden negociar ambas y llegar a un acuerdo en lugar de que se imponga desde arriba. Bueno, creo que todos esos principios de negociación, comercio, contrato, separación, ajuste de los pactos a las necesidades de las personas, todos esos principios son principios que conectan mucho más con el liberalismo que la hipercentralización. De hecho, muchos críticos de las autonomías en España y partidarios de la centralización, pienso en gente que está en la órbita de Vox, por ejemplo, Ujú. Sí, lo he escuchado. son muy contrarios, y ahí creo que con razón, a la idea del gobierno mundial. Pero fijémonos que el gobierno mundial es simplemente la centralización máxima. Entonces, ¿cómo puedes oponerte al gobierno mundial? Yo me opongo, claro, por Ujú. ser muy centralizado y luego decir que España necesita centralización. Que es que casualmente el nivel administrativo óptimo es el que coincide con No, el en España. Estado-nación que a ti te gusta, hombre. Probablemente sea que cuando, o sea, que tú quieres darle la soberanía a una entidad llamada España y por tanto cuando nos alejamos de esa entidad centralizando por arriba, te vuelves descentralización, que la soberanía está en los estados-nación. Y cuando decimos, no, pues vamos a seguir descentralizando hacia las autonomías, los ayuntamientos, las provincias. No, 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 eso es demasiada descentralización. Y en todo caso, creo que hay dos modelos extremos en Europa. Uno es Francia y el otro es Suiza. Y yo tengo muy claro a Ujú. quién me quiero parecer, y no es a Francia. Súper claro, súper claro. ¿Y sientes que la Unión Europea y tratados similares, como, bueno, no llegan a lo mismo, como el Mercosur o la OTAN, que está enfocada en otro tipo de cosas, van a tender a desaparecer o van a tender a proliferar en un futuro? Por desgracia, no creo que tiendan a desaparecer, salvo que venga un cataclismo social importante. Entonces, sí, siempre que hay rupturas muy fuertes de la convivencia y de la confianza, se tiende a procesos disgregadores, porque ya te tiendes a juntar con tu entorno más cercano y todo aquel del que desconfías, pues tiendes a repelerlo. Eh,
creo que esos procesos de ruptura de la confianza y de la concordia, la convivencia social tampoco son deseables. Es decir, yo soy muy opuesto a la Unión Europea, pero espero que si cae no caiga porque haya una especie de guerra civil europea, ¿no? Eso sería un desastre. Pero creo que no. Creo que por desgracia estas unidades supranacionales no van a tender a desaparecer, sino a ganar cada vez más poder. Y a ver, lo he mencionado antes, la descentralización te permite que si para algún asunto quieres negociar o te quieres juntar con otros, lo puedas hacer para ese asunto determinado. En el caso de la Unión Europea, creo que es razonable que los Estados miembros negocien determinados problemas que son comunes a todos ellos y que necesitan de esa negociación. Por ejemplo, vamos a reducir entre todos los aranceles. Pues bueno, es lógico llegar a un acuerdo, tratado de libre comercio, para que todos bajen sus aranceles y que no haya comportamientos oportunistas al respecto. Imaginemos que hay un problema de seguridad. No digo que sea el caso, ¿no? Pero una banda terrorista o una banda de criminales que opere no solo en un Estado europeo, sino en varios Estados europeos a la vez. Pues también tendría sentido que se creara algún tipo de coordinación policial europea. ¿Para qué? Para perseguir a esos criminales estén donde estén. Si hay problemas medioambientales que afecten al conjunto de Europa y que no sean específicamente nacionales, pues de nuevo también tendría sentido que ahí se aunarán esfuerzos para contrarrestarlos. Entonces, creo que sí que puede haber acuerdos supranacionales para... Pero son acuerdos específicos para diferentes... Exacto, para enfrentarse a problemas supranacionales específicos. Aquí el problema que estamos teniendo es que con la excusa de que hay cuestiones supranacionales, estamos creando una entidad supranacional con vocación de regularlo todo, con vocación de sustituir a los estados actuales. Una entidad supranacional que sea la auténtica soberana por encima de aquellos que le han cedido parcialmente soberanía. Y eso creo que es lo tan enormemente problemático y contra lo que hay que luchar, no contra que haya ciertos acuerdos entre municipios, entre provincias, entre estados-nación, sino crear entidades soberanas cada vez más centralizadas. Pero ¿no sientes que esta estructura soberana llamada Unión Europea ha de alguna manera limitado estos gastos públicos excesivos, creación de moneda, inflación, sobre todo en los países mediterráneos, ¿no? que han sido un poquito más laxos en este tema de política? Bueno, a ver, en cuanto a la moneda, creo que es otro tipo de acuerdo al que se podría alcanzar entre unidades soberanas, y no tienen por qué ser estados, podrían ser municipios. De hecho, cuando teníamos el patrón oro no deja de ser una especie de aceptación por los distintos estados de que su dinero va a ser el oro y que, por tanto, que ellos no van a intentar interferir o manejar la unidad monetaria con la que pagan sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí el dinero es una institución que tiende a la universalidad, porque si es un medio de cambio general, el mejor dinero es aquel que vale para cambiar en cualquier parte y, por tanto, es algo que tiene sentido que los estados pacten, negocien. La idea de que los estados son soberanos en la moneda, en realidad lo que estamos diciendo es que los estados se arrogan la soberanía para robar a los ciudadanos vía inflación. No es una soberanía que tenga que existir, la soberanía monetaria, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el asunto de la moneda, que creo que podría caer en el ámbito que mencionaba antes de acuerdos puntuales supranacionales y no de creación de nuevas entidades soberanas, es cierto que la Unión Europea, en la medida en que es el resultado o en la medida en que está manejada por estados que tienen una institucionalidad más seria, más rigurosa que la española, puede actuar como un contrapeso a los excesos y las irresponsabilidades de los países del sur. Y yo agradezco, obviamente, que ese contrapeso externo se produzca contra los excesos o los abusos que, en su ausencia, tendríamos dentro. Pero ese es un razonamiento que para la política del corto plazo pues sirve, ¿no? Pues cuando estábamos discutiendo las ayudas europeas, ojalá impongan una condicionalidad muy estricta a España para que se reforme, para que cuadre las cuentas, pero creo que hay que pensar más en general y más a largo plazo. Y defender la Unión Europea o una Unión Europea muy poderosa
Bajo el argumento consecuencialista de que a corto plazo nos viene bien a los españoles que nos restrinjan de los abusos que podríamos cometer, creo que es peligroso, porque estamos creando un monstruo para solucionar problemas que deberíamos ser capaces de solucionarlos internamente. Quiero pasar por un tema más de liberalismo y cómo lo entendemos. No sé qué ocurre a ti, pero me ocurre a mí porque no estoy rodeado de gente economista o filósofos o gente que maneje los términos. Las personas comunes, hablo de gente con carreras, le cuesta entender lo que es el liberalismo. Escribiste un libro, que los 10 principios básicos del liberalismo, que intentas un poco llegar a todos con lo que es el liberalismo. Pero es una vela en esta oscuridad. ¿Cómo crees, aparte de esta batalla de las ideas, esta discusión de canales, podemos invitar al liberalismo a la mayor cantidad de personas? ¿Cómo crees que podemos hacer que la gente lo entienda? Porque es muy fácil utilizar la palabra y la gente la repite. Es como la palabra populismo, liberalismo y comunismo, y probablemente no entienden el trasfondo de cada una de estas palabras. ¿Por qué crees que pasa y por qué la gente no se interesa en aprender un poquito más? Por desgracia no tengo una fórmula mágica para conseguirlo, ¿no? Es uno de los grandes debates de estrategia entre los liberales. ¿Qué deberíamos hacer para tener más éxito y para que cada vez más gente reconozca que las ideas de la libertad son las mejores ideas posibles, al menos de las que conocemos hasta la fecha? Y no hemos dado una respuesta definitiva. Yo creo que una estrategia claramente es dar la batalla de las ideas y de los ideales. No nos olvidemos de los ideales, ¿no? De los valores últimos del sistema. Lo que pasa que, claro, esa es una batalla muy abstracta y puede ser válida para determinados grupos de la población, quizá con una... No diría intelectuales puros, pero sí con una inclinación más intelectual, más precisamente a trabajar o a pensar sobre las ideas, ¿no? Y a plantearse si está pensando correctamente, si está siendo incoherente. Otra vía para lograr esto es tratar de tener un comportamiento ejemplar. Ejemplar en tus posicionamientos públicos. Por desgracia, las ideologías suelen ir en packs que no muchas veces son coherentes. Es decir, nos encontramos muchas veces a la izquierda o a la derecha que dice defender la libertad de expresión, pero en muchas ocasiones también quiere censurar a los que la están criticando, ¿no? Es decir, nos parece muy mal que se censure a una persona por hacer o por insultar a una mujer, por ejemplo, pero nos puede parecer muy bien que se censure a una persona por insultar a la Virgen, lo cual es del todo incoherente, ¿no? Total. O, a la vez, puede haber gente que defienda siempre la libertad de expresión, pero luego esté a favor de que nos hableen muchísimo de impuestos. Pues creo que hay que tener un comportamiento ejemplar a la hora de posicionarse públicamente en cada uno de estos aspectos. ¿En qué sentido? Pues siempre defender aquella postura que esté más cerca de la libertad. Para ilustrar que el liberalismo es un sistema coherente y que unas libertades en última instancia se respetan porque se van a respetar otras. Que si empezamos diciendo, no, esta libertad la respetamos, pero esta otra no. Bueno, eso lo dirás tú, porque a lo mejor a ti te conviene de nuevo que se respete esta libertad y no la otra. Pero a otro le puede convenir la contraria. De la misma manera que uno puede decir, no, la libertad de expresión sí, pero luego machaquemos a impuestos a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta la libertad de expresión o porque me quiero expresar y en cambio quiero que se redistribuya la renta, incluso que se redistribuya la renta en mi favor. Pero otro puede decir, a mí la libertad de expresión me da absolutamente igual porque yo no me expreso públicamente, yo lo que quiero es que no me roben. Por tanto, voy a defender un gobierno que, aunque limite la libertad de expresión, proteja la propiedad. Bueno, ¿por qué tu punto de vista sobre que hay que defender estas libertades es más valioso que el punto de vista del otro sobre que hay que defender otras libertades? Bueno, en realidad hay que defenderlas todas. Y creo que eso se puede ilustrar diariamente cuando tomamos una posición
sobre aspectos diversos. Y si siempre, de manera sistemática, de manera coherente, tomamos un posicionamiento a favor de la libertad, entonces creo que esa coherencia en la aplicación de los principios y en la lógica interna de los principios también puede ayudar a que determinadas personas caigan del guindo. Ahora, pero bueno, totalmente de acuerdo, pero siento que hay una confusión. La gente confunde mucho al decir que alguien es de derecha, eh, las ideologías de derecha, que podría ser alguien keynesianista, podría ser un liberal, podría ser un nacionalista. Para eso, para el público en general, eso es derecha. Y poderse sacar lo que es el liberalismo, a pesar que está en la derecha, es una corriente muy distinta a estas otras dos, por dar un ejemplo. Y a veces, para el público en general, eso se convierte o sea, lo pueden entender, pero se les pasa, ¿no? Es que, a ver, en general, la derecha tiende a definirse como la no izquierda, ¿no? La izquierda sí tiene un O sea, es programa más fácil ideológico identificarla. bastante propio y bastante definido, la búsqueda de la igualdad en todos los órdenes y sea como sea. Y la derecha tiende a desconfiar, en ocasiones con buenos motivos, de esta obsesión igualitarista de la izquierda y, por tanto, todo lo que se opone a la izquierda pues se cataloga como derecha. El liberalismo también se opone a la izquierda y, por tanto, es lógico que si la derecha se suele decir que es todo lo que no es izquierda, pues se caiga en la falacia de pensar que el liberalismo, al no ser izquierda, también es derecha. De hecho. Pero, bueno, yo podría admitir que digan, bueno, pues el liberalismo es de derechas, siempre que reconozcan que dentro de la derecha hay muchísimas ideologías, muchas de las cuales son frontalmente antiliberales. Es decir, el liberalismo no solo es antiizquierda, sino anti muchísimas cosas que otros llaman de derechas. Y, por tanto, claro, si uno dijera, no, pues la izquierda es la no derecha, pues entonces también podríamos jugar a que el liberalismo es de izquierdas, porque como el liberalismo se opone a muchas cosas de derechas, quedaría posicionado a la izquierda, ¿no? Bueno, al final estos son etiquetas que pueden ser útiles para un primer posicionamiento rápido, para ubicarte y saber con quién estás debatiendo, cuál es su trasfondo ideológico, al menos prima facie. Pero creo que aquel que se pierde en las etiquetas y que no quiere ir más allá de las etiquetas, lo que está buscando es enmarronar el debate, es matar el debate, porque el debate no puede ser sobre etiquetas. El debate es sobre lo que hay detrás de las etiquetas. Insisto, no soy crítico de las etiquetas, precisamente yo digo que soy liberal para que más o menos se pueda identificar en qué conjunto de valores pienso, pero ninguna etiqueta va a ser capaz de resumir todo el complejo, heterogéneo, variopinto conjunto de ideas de una persona. Y, por tanto, no querer ir más allá de la etiqueta es no querer debatir realmente sobre los fundamentos de lo que crees. Entiendo. Y ahí, para terminar ese tema, si yo siento que el hermanito malo del liberalismo es el mercantilismo. A veces estos vendedores de culebra, de pseudo de culebra, se venden como liberales, realmente buscan beneficios mercantiles. Leía a Heckscher que él pensaba, y creo que alguna vez hice esta consulta, Ramón, que él pensaba que el mercantilismo es previo al capitalismo, en una consecuencia lógica. ¿Tú crees que es así? ¿O siempre en un Estado capitalista hay escenas de este Estado en donde prevalece el mercantilismo? Por ejemplo, en Estados Unidos, el mercado de las armas es netamente mercantil. Ahí hay 4 que están dirigiendo y vendiendo. Pero para otro tipo de mercado, por ejemplo, comida, puede ser mucho más capitalista. Yo creo que ese es como se le dice acá, la serpiente en el gras del capitalismo, al tratar de este mercantilismo hacerse pasar por un capitalismo de mercado, no lo es. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, depende cómo definamos capitalismo, ¿no? Si definimos capitalismo como propiedad privada de los medios de producción, solo como eso, pues entonces, bueno, el mercantilismo podría ser un tipo de capitalismo, porque evidentemente el mercantilismo no se basa en la propiedad pública de los medios de producción.
Ujú. Se basa en que los medios de producción son de propiedad privada y el Estado otorga privilegios a algunos empresarios para que bueno, pues obtengan beneficios a costa del resto de la población, pero dentro de ese esquema de propiedad privada de los medios de producción. Si uno define capitalismo como economía libre de mercado, entonces, claro, el mercantilismo No sé. no Ujú. sería capitalista, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de definiciones. Lo que sí está claro es que el liberalismo económico, que creo que es bastante más, Preciso. menos ambiguo el término Ajá. que capitalismo, y a mí el término capitalismo me gusta mucho porque creo que indica partes del proceso económico que son fundamentales y que es crucial identificar, pero el término liberalismo económico creo que es menos ambiguo que el término capitalismo y el liberalismo económico nace contra el mercantilismo. No es que el liberalismo económico sea distinto del mercantilismo o que en teoría puedan estar enfrentados, no, es que históricamente el liberalismo económico es una reacción al mercantilismo. Los pensadores que dieron origen al liberalismo económico, Adam Smith de manera muy destacada, Ujú. eh, articulan su obra como una refutación del sistema mercantil. Es decir, Adam Smith en La riqueza de las naciones está intentando desmontar el sistema mercantil. También Jean-Baptiste Say, también David Hume, también, en cierta medida, Richard Cantillon, todos estos autores cuyas ideas, Richard Cantillon, por ejemplo, es la persona que acuña el término empresario, ¿no? Estos autores que, bueno, sus ideas más o menos podemos englobar en lo que podría ser liberalismo económico, globalización, eliminación de aranceles, eliminación de privilegios regulatorios, desarrollan su obra porque había una ideología o un clima ideológico que había reinado en Europa durante 250 años, que era el sistema mercantil, que era el mercantilismo, y lo querían refutar, y lo querían desmontar, y lo querían desarmar. Es decir, el liberalismo económico no nace, por ejemplo, contra el socialismo. Otra cosa es que luego también se enfrenta al socialismo, Exactamente. pero que nace para oponerse al mercantilismo. Entonces, que se intente mezclar hoy en día el liberalismo económico con el mercantilismo creo que es especialmente tramposo. Entiendo. Bueno, es el marxismo que toma ideas del liberalismo clásico, ¿no? Vale decir, de la idea de Ricardo, ¿no? Del De la teoría del valor, sí, trabajo. sí. Sí, bueno, lo que pasa es que esa no es una idea propiamente liberal. Es decir, eso es una construcción teórica de un pensador que podríamos ascribir al liberalismo, aunque, bueno, de aquella manera. Yo es que no soy nada ricardiano, pero bueno, sí soy bastante smithiano, pero ricardiano no lo soy en absoluto. Pero bueno, aunque consideráramos a Ricardo súper liberal, bueno, el hecho de pensar que el valor depende del trabajo ni es liberal ni es antiliberal. Eso es una visión económica que podrá ser correcta o incorrecta, pero no tiene una carga moral asociada, por tanto, ni es liberal Ujú. ni es antiliberal. Podría haber liberales que crean en la teoría del valor trabajo y podría haber marxistas que crean en la teoría del valor subjetivo. No, bueno, marxistas como tal, no, socialistas, digamos, mejor dicho. Socialistas que crean en la teoría del valor subjetivo. Entonces, bueno, no, ahí no lo mezclaría, pero que, digamos, la obra económica, lo que motiva el surgimiento de la obra económica de estos autores cuyas propuestas de reforma práctica son propuestas que vinculamos al liberalismo económico, que el motivo que llevó a escribir esas obras y esas propuestas fue el objetivo de desmontar el mercantilismo, eso es así históricamente. Ujú. Ok. Eh, quería que me cuentes cuál es tu opinión ahora. Vamos a pasar un poquito a la actualidad. Me gustaría que me cuentes tu opinión ahora de los dos partidos que propugnan ahora en Estados Unidos y que, bueno, Estados Unidos define mucho en todo el mundo. Y, y por dónde te echas, para dónde te tiras, a quién le apostarías. Bueno, apostarlo en estadísticas, vamos por los demócratas, pero en cómo ves un gobierno demócrata y cómo ves un gobierno republicano para los próximos 4 años en Estados Unidos. A ver, el Partido Demócrata es un partido de élites tecnocráticas cada vez más escorado hacia la extrema izquierda. Bien. Eh, y la ventaja que pueden tener es que algunos ritos de, digamos, alguna distinción
entre el sector público y el privado, algunos contrapesos internos de ese sistema pues de elitista que han creado dentro del Estado, lo siguen respetando. El Partido Republicano hoy en día es un partido populista en el sentido propio del término, es decir, lo que busca es una rebelión contra las élites, del pueblo contra las élites. Esa rebelión organizada por Trump, supuestamente, al menos desde un punto de vista propagandístico, contra pues todo el entramado burocrático, intelectual, etcétera, que ha venido gobernando el país durante décadas. Las dos perspectivas, el elitismo demócrata cada vez más a la izquierda y el populismo, llamémosle, bueno, es que en ocasiones tiene medidas liberales, en otros antiliberales. Nacionalista, liberal, El nacionalista derechista de Trump, pues tienen peligros y también tienen algunas ventajas, ¿no? La ventaja del elitismo demócrata pues es no seguir deteriorando esas instituciones informales que habían venido, en cierto modo, limitando el poder del presidente de los Estados Unidos durante décadas. Que los propios presidentes las intentan cargar, pero como que tienen un mayor freno a la hora de volarlas o hacerlas saltar por los aires del que ha tenido Trump, porque Trump dice, estas instituciones informales son parte de este establishment que hay que desmontar, por tanto, fuera. Y eso es peligroso porque te cargas no solo lo malo, sino también te cargas lo bueno, ¿no? Uh-huh. Es decir, la fusión, por ejemplo, de la persona, el partido y el Estado que se ha producido con Trump es una de las mayores de las últimas décadas, ¿no? Y eso es algo muy, muy peligroso, aunque sea a nivel simbólico, porque luego, si uno mira las decisiones que ha tomado Trump, pues hay decisiones muy malas, pero que en general no ha habido una brutal involución de las libertades en Estados Unidos, bueno, más allá del sobreendeudamiento, los aranceles. Para la Corte Suprema ha elegido a dos personas bastante razonables dentro de, vamos, bastante buenas, incluso alguna de ellas está votando en contra de los principios supuestamente republicanos que lo han colocado ahí. En política exterior, pues ha sido el único presidente desde no sé cuándo, pero vamos, o sea, desde muchísimo tiempo que no ha iniciado ni una sola guerra. Más ha salido varios. Sí, exacto, entonces la limitación no se ha cargado la libertad de expresión, por ejemplo. No, yo siento que Trump habla más de lo que hace. Y muchas veces... Claro, por eso digo que el programa práctico que ha aplicado no ha sido un programa de involución legislativa. Es decir, no ha habido una involución legislativa antiliberal en Estados Unidos, más allá, ya digo, de los aranceles, más allá del sobreendeudamiento público. Pero lo que sí ha habido, creo yo, es una involución en las formas. Y las formas son importantes en la medida en que también actúan como contrapeso del poder. Y eso Trump sí se lo ha cargado. Total. Y en el futuro podrá venir un populista radical de izquierdas que tendrá mucha más manga ancha para abusar del poder sin ningún tipo de... Que podrá partir de lo que le dejó Trump. Exactamente. Entonces, continuar con esa involución es especialmente peligroso, pero claro, es que también Biden es muy peligroso. A ver, no tanto como Sanders, quiero decir. No, pero el miedo de Biden es que tenga que pagarle favores a la izquierda del partido. Sí, exactamente, pero bueno, que aún así es menos peligroso que si fuera la propia izquierda radical, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, es peligroso y por tanto los dos tienen puntos a favor o no muy en contra y puntos tremendamente en contra. Es complicado. En la mayoría de las elecciones te toca elegir entre dos males y personalmente no me gusta elegir entre males porque parece que estás convalidando el mal y el mal no hay que convalidarlo nunca. Escuché alguna vez que dijiste que tú normalmente no votas. Uh-huh. ¿No, nunca? No voto, primero porque es una pérdida de tiempo realmente, es decir, un voto entre 20 millones, 40 millones no sirve absolutamente para nada. ¿Y de alcalde tampoco? No, aunque ahí tendría algo más de sentido votar, pero bueno, en la ciudad de Madrid sigue siendo una pérdida de tiempo, sigue siendo un voto entre centenares de miles. Luego también porque simbólicamente decir que no votas creo que te permite hacer o sea, como que llama la atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú no votes si hemos quedado en que votar
es lo que nos hace sujetos de derecho, ¿no? Prácticamente. Es decir, para mucha gente lo que realiza a la persona en la comunidad es votar. Entonces, decir que no votas, y obviamente no voy a decir que no voto votando, sería un ejercicio de hipocresía, también sirve para poder explicar tu posicionamiento. Mi posicionamiento no es que votar sea profundamente inmoral, hombre, según lo que votes sí, pero en general votar no es profundamente inmoral, aunque sí que señaliza una cierta voluntad de dominio sobre los demás, pero bueno, puedes votar para reducir ese dominio, ¿no? Pero mi posicionamiento es que votar no es ni mucho menos tan importante como se nos vende, que las mayores virtudes de un ciudadano no se realizan cuando va a las urnas, se realizan en el día a día siendo, como digo, un buen ciudadano con otros conciudadanos, respetando en primer lugar los derechos y las libertades de los demás y en segundo lugar, si ya queremos un plus, siendo virtuoso en esas relaciones con los demás. Y también me permite explicar que parte de la lógica de las elecciones es una lógica muy perversa, en virtud de la cual unas personas quieren esclavizar o quieren convertir en siervos a otras personas. Entonces, decir que no votas y no votar permite, pues, señalizar todos esos problemas a un coste nimio, porque renunciar al voto no tiene ninguna trascendencia práctica. Básicamente ninguna. Por eso, y aparte, bueno, sí que es verdad que del mismo modo que no critico a la gente que se meta en política, pero a mí no me gusta la política, tampoco critico a la gente que vote, pero a mí el rito de votar y en cierto modo, de elegir a nuestro carcelero, porque es eso, Ajá. pues también es algo que no me gusta como tal. Pero bueno, entiendo que son las reglas con las que tenemos que de momento jugar y por tanto que alguien juegue con ellas, si lo hace sobre todo en aras de ampliar las libertades de sus conciudadanos, pues no es algo que me parezca mal. Yo pienso que la gente más vota, el que vota mucho es un voto de rechazo muchas veces. Quiero que, en el caso de bipartidismo, aquí en Estados Unidos pasa eso, ¿no? No voto por Trump, voto por Biden, no me importa quién es, no me importa lo que proponga, porque este me cae mal. Sí, sí. Y creo que votar así tampoco justifica el voto. O sea, Bueno, en algunos casos puede ser un voto defensivo. Si se votara para eso, creo que sería más útil lo que haya propuesto en otras ocasiones, que nos dejen votar en negativo. Es decir, no que tengamos que votar al que no queremos, sino que nos dejen restar un voto a los votos que tenga esa persona, ¿no? Que yo no quiero a Trump, pues en lugar de votar a Biden, voto -1 a Trump, de tal manera que si Trump saca 5 votos y un voto negativo mío, se queda con un neto de 4 votos. Bueno, eso sería más útil para ese objetivo que te obliguen a escoger entre dos males, porque entonces, claro, si tú odias a Trump y sale Sanders como otro candidato, ¿qué vas a hacer? ¿Votar a Sanders? Pues, hombre, es que entonces, claro, te puede salir prácticamente Joseph Stalin al otro lado y habría gente que lo seguiría votando. Y también al revés, también al revés en el otro sentido. Si tú odias muchísimo al candidato que salga del Partido Demócrata, ¿qué vas a hacer? ¿Votar a Trump simplemente para que no salga el loco de turno? Pues es que entonces ya podría colocar el Partido Republicano al sádico más sádico posible, que lo terminarías votando para que no se lea el otro. Entonces, no creo que sea esa la forma de escoger a una persona que va a tener tantísimo poder sobre nuestras vidas. Creo que justamente lo que hay que hacer es que salga quien salga no tenga tanto poder sobre nuestras vidas, porque es que el procedimiento ya estamos viendo que es ruin. Entiendo. Ahora quiero preguntarte algo más personal, que si pudieras decirnos cuál es el liberal en la historia que ha influido más en tu vida, en tu pensamiento. A ver, Pudieras que fuera uno, clásico o moderno. claro, a ver, probablemente, o sea, no que me haya influido a mí directamente, pero claro, si te pones a analizar qué ideas son las que tú suscribes y de dónde vienen, pues probablemente el pensador liberal que más nos haya influido sea John Locke, ¿bien? Porque es el padre de la idea de derecho natural, no de derecho divino, sino de un derecho que es consustancial al ser humano dentro de la sociedad humana, dentro del orden natural, dentro del orden espontáneo, si lo queremos, y por tanto restricciones que hay que aceptar moralmente en el trato con los demás, ¿no?
Económicamente, pues bueno, este sí que me ha influido mucho, aunque sea en muchos casos últimamente para criticarlo, pero ha sido Ludwig von Mises, ¿no? Entonces, desde un punto de vista político, probablemente John Locke, ya digo, no porque después de leer su segundo tratado sobre el gobierno civil dijera esto es lo que creo, ¿no? Porque además, o sea, que sí, que me gustó mucho, pero que no me dio un vuelco ideológico, porque, bueno, además está escrito para otra época y en otras circunstancias y en otro contexto. Pero claro, que al final lees, no sé, a Nozick, y Nozick no es más que una actualización de Locke. Entonces, ¿quién te ha influido más, Nozick o Locke? Pues claramente Locke, porque es el que ha influido a Nozick, ¿no? Entiendo. Y demás, ¿no? Y también a Rothbard, por ejemplo, que en su momento también me influyó mucho cuando lo leí, pues también Rothbard bebe de Locke. Entonces, ¿quién es el pensador que nos ha influido en última instancia? Pues Locke. Ok, interesante. Si tuvieras que recomendar un libro, alguna vez escuché de parte tuya que Economía en una lección de Hazlitt fue el libro que te cambió el mundo. Es más, lo tengo acá en Kindle y tiene una introducción tuya. Sí, 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 sí. Bonita, bonita. Dale. Si tuvieras que recomendar un libro para alguien que se inicie en el tema liberal, ¿recomendarías este o recomendarías un otro? Bueno, depende. Ese es un libro eh, yo creo, para que te llame la economía, para que te guste la economía y para que veas la economía como una ciencia de cuestionamiento continuo de tus intuiciones, ¿no? Porque a mí lo que me llamó más la atención del libro de Hazlitt no fue tanto el contenido, que también, claro, sino el método, ¿no? El método era impugnar todo lo que una persona como yo, que en ese momento, pues, no sé, tendría 15 años, 16 años, no sabía prácticamente nada de economía, pero todas las intuiciones que sin saber economía tenía una persona como yo. Entonces vi que iba desmontando todas esas intuiciones y que además los errores eran el resultado de no tratar de ver más allá, sino de quedarme en la superficie de los problemas, que eso me llevó a pensar, ¿y en cuántas otras cuestiones pasa esto mismo? Y a partir de ahí pues ya empiezas obviamente a investigar. Pero bueno, no sé hasta qué punto es un libro para que la gente entienda las bondades del liberalismo, porque al final es un libro que desmonta o que al menos critica con bastante eficacia las ideas más simples del keynesianismo vulgar. Pero de ahí a que sea un libro que te ayude a entender las bondades de la economía de mercado, creo que no. Algunas sí, pero no la imagen completa, ni tampoco las bondades de un sistema político liberal. A ver, ¿cuál recomendaría? Pues bueno, puede ser un poco arrogante por mi parte, pero yo cuando escribo un libro, en parte lo escribo porque es el libro que me gustaría a mí leer, ¿no? Si a mí me hubiesen dicho, ¿qué libro te gustaría haber leído para introducirte al liberalismo? Pues habría dicho el libro que acabo de escribir, Liberalismo, los 10 principios del orden político liberal. Porque justamente cuando estuve escribiendo el libro ya lo escribía con esa óptica, desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué libro recomendarías a alguien para iniciarse en el pensamiento liberal? Pues ese, insisto, no porque sea mío, sino porque me estás preguntando a mí, desde mi punto de vista, Entiendo. qué libro ayudaría a esto, y ya he escrito un libro justamente con ese objetivo, con el de que ayude a entender y comprender bien el liberalismo. ¿Cómo es ahora tengo una pregunta personal, ¿cómo es tu tiempo? ¿Cómo divides tu tiempo entre escribir libros que requieren una investigación, Uh -huh. eh, tuitear de vez en cuando, estar actualizado con la política actual, hacer este tipo de directos, hacer videos en tu propio canal, salir en un programa de televisión y escribir columnas? ¿Cómo es el día a día de Juan Ramón Rayo? Bueno, pues sí, estar bastante pendiente de la actualidad, en ocasiones demasiado, porque, bueno, es todo bastante accesorio en realidad, ¿no? Muchas polémicas durísimas que puedes haber mantenido en un determinado momento, al mes están absolutamente caducadas y visto con perspectiva es una pérdida de tiempo. Bueno, o sea, no necesariamente una pérdida de tiempo total, porque a lo mejor has conseguido que algunas ideas malas no se extiendan tanto como se habrían extendido, pero en general son ideas que caducan rápido y que no son permanentes. Escribir libros, aunque a lo mejor tenga mucho menos predicamento, porque es algo más minoritario, sí que creo que es algo bastante más útil y a lo que me gustaría dedicar más tiempo del que estoy dedicando últimamente.
No tanto porque la escritura sea muy costosa, sino porque cuando escribo un libro, claro, escribo el libro, como dices, con un proceso de investigación y de lectura masiva detrás. Entonces, si no tengo tiempo suficiente para hacer bien esa investigación, pues freno o paralizo la escritura del libro. Entonces, bueno, sí, últimamente, pues sobre todo redes sociales, lanzamiento del canal de YouTube, Pero esta pandemia no te da columnas en más prensa. tiempo para estar en casa y poder No, ayudar. en casa estoy, lo que pasa es que estoy haciendo otras cosas, salvo cuando estoy dando clase y últimamente incluso dando clase porque son online debido a la situación sanitaria, Ujú. en casa estoy. El problema es que no estoy haciendo en casa lo que tendría que estar haciendo, que es escribiendo el siguiente libro, sea el que sea, ¿no? Ya he mencionado varias veces que estoy con uno contra el capital de Marx, que está muy avanzado, pero que no termino de sacar tiempo para rematarlo. Vamos, simplemente me falta partes del volumen tercero relativas a la formación de precios y rentas. La parte de precios ya está, pero la parte de rentas es en lo que me detuve. Y la parte de las crisis económicas en Marx, y eso es lo que me falta. Todo lo demás, teoría del valor, explotación, circulación del capital, todo eso ya está tratado y criticado, pero bueno, me falta lo otro. Y luego hay otros libros que también tengo ahí empezados, porque además cuando llevo mucho tiempo escribiendo un libro me gusta parar Concentrarse. un tiempo y ponerme con otro para oxigenarme. Pero claro, pues como la pandemia también ha sido una vorágine que te ha forzado a dedicar, a prestar atención a otras cosas que no son las que en principio querrías prestar atención. Entiendo. Y bueno, y como última pregunta, ¿qué sientes que esta pandemia ha, ha puesto en evidencia a ciertos gobiernos, a ciertos estados? Algunos han funcionado bien y fuera de que si son liberales, si son Uh -huh. socialistas o comunistas, algunos han funcionado muy mal. ¿Qué podríamos rescatar desde un punto de vista liberal? Probablemente si hubiera si existiera un Estado, bueno, vale decir, sería irónico decirlo, si estuviera un grupo de gente anarquista, Uh -huh. anarcocapitalista, vale decir, ¿crees que hubiesen reaccionado mejor a la pandemia que un Estado organizado centralizado? Bueno, a ver, no creo que haya una regla universal. Seguro que habría habido comunidades anarquistas que habrían fracasado estrepitosamente y otras que habrían sido ejemplares en su funcionamiento, como los estados también, ¿no? Ha habido estados muy malos y ha habido estados que lo han gestionado razonablemente bien. Lo que sí es cierto es que sí creo que un sistema descentralizado habría tenido más incentivos para parar esto antes. ¿Por Ajá. qué? Pues porque es que si puedes rápida, o sea, ¿qué ha funcionado en esta pandemia para combatir la pandemia? Pues el distanciamiento social. ¿Por qué el distanciamiento social no ha sido mayor en los estados? Pues porque ha habido que garantizar la libre circulación dentro del ámbito de soberanía estatal hasta que los estados han dicho nos cargamos la libre circulación. Una sociedad mucho más descentralizada y con muchas más unidades soberanas distintas, ¿no? Imaginemos pues, que España fueran 10.000 estados distintos, cada uno en sus ciudades, pues muy probablemente cada ciudad hubiese dicho aquí no entra nadie hasta que no certifiquemos que no tiene la enfermedad. Es decir, habría limitado mucho más desde el principio la circulación de personas y habría impuesto distanciamiento social y, por tanto, se habría luchado más contra la pandemia. De todas formas, creo que hay un debate razonable dentro del liberalismo sobre cuál es la política estatal más conveniente de cara a la pandemia. Hay liberales que abogan por el modelo sueco, de no hacer nada. Otros, como yo, somos bastante críticos con ese modelo porque creo, sinceramente, que es una visión liberal que no está teniendo en cuenta las graves externalidades negativas que se están generando con la pandemia. Es decir que estamos respetando la libertad de una persona por el hecho de otorgarle el derecho a que contagie irresponsablemente, es decir, sin hacerse cargo del daño que está generando a terceros, creo que eso no entronca bien con el liberalismo, pero bueno, admito que es un debate que se puede tener. Ahora, sí creo que hay dos lecciones que adoptemos el debate, la postura que adoptemos en el anterior debate, sí que hay dos ideas que los liberales sí podemos abrazar de esta pandemia y que son relevantes. La primera es que hay estados que gestionan bien y hay estados que gestionan mal. O hay estados que gestionan muy mal y hay otros que gestionan menos mal. Es decir, que hay una idea de capacidad estatal o de eficacia estatal que en algunos casos hay que rescatar. Cuando se nos dice que necesitábamos mucho más Estado para
combatir esta pandemia, eso es falso, esto es radicalmente falso. Como muchos necesitábamos estados más eficaces, no más estados. Ha habido estados muy pequeños, con muy poco peso en el PIB y con muy poca interferencia en la inicial, al menos, en las libertades de los ciudadanos, que han resuelto esta pandemia mucho mejor que estados gigantescos como Francia, ¿no? Francia es uno de los mayores estados del mundo y ha fracasado casi tanto como España en la gestión de la pandemia. Por tanto, no es verdad que necesitáramos estados más grandes. Como mucho, necesitábamos estados más eficaces. Habrá algunos que pensarán que mejor que el Estado no actúe, pero si el Estado actúa, creo que coincidiremos todos en que ha habido gestiones más eficaces y gestiones menos eficaces. Y la otra idea en la que podemos coincidir es que los estados han mentido masivamente a los ciudadanos, han intentado engañar masivamente a los ciudadanos y que han antepuesto durante mucho tiempo las necesidades, los intereses, las preferencias de los políticos, incluso a la vida de los ciudadanos. Y por tanto, confiarle mucho poder al Estado cuando los estados están controlados por estos grupos de población que anteponen sus intereses, sus caprichos, incluso la vida de las personas, creo que es un error muy grave. Esta gente no tiene que tener mucho poder, sino el mínimo posible. Y obviamente el poder que sí tenga, ejercerlo de la manera más eficaz posible. No que sean además torpes en el ámbito de sus competencias, pero que esas competencias sean muy restringidas, sean muy limitadas, no sean muy amplias. Y este supuesto pasaporte sanitario, una vez que tengamos la vacuna, ¿está de la mano? ¿El liberalismo cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Debería ver. Yo creo que el pasaporte inmunitario no hay que criticarlo como tal desde un punto de vista liberal. Es decir, que tú puedas señalizarte como que has pasado ya la enfermedad y que tienes anticuerpos o te has vacunado y que por tanto relacionarte contigo no tiene ningún riesgo, creo que es algo razonable. Es decir, si algo justificaba las restricciones de las libertades durante la pandemia es que no podíamos discriminar quién estaba enfermo y quién no, y por tanto preventivamente estábamos limitando la movilidad social de todos para parar una pandemia descontrolada. Pero una vez tú puedas acreditar que no supones un riesgo para terceros, obviamente las personas que lo acrediten no deberían ver limitada absolutamente ninguna de sus libertades. Otra cuestión con respecto al pasaporte inmunológico son los incentivos perversos que pueda generar. Quiero decir, si ahora mismo establecemos un pasaporte inmunológico sin ninguna salvaguarda adicional, muy probablemente lo que provocaremos es que mucha gente se quiera infectar deliberadamente para adquirir ese pasaporte y eso puede provocar un colapso del sistema hospitalario. Okay. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿que hay vacuna? Pues qué menos que poder diferenciar a quien está vacunado de quien no lo está y, por tanto, con qué persona puedo trabajar codo con codo sin que suponga un riesgo para mí, con qué persona me puedo ir de fiesta, me puedo ir al bar sin que suponga un riesgo para mí, etcétera. Es que, claro, pretender que no se pueda señalizar ¿Pero crees que eso podría discriminar? Es decir, yo estoy... Sí, claro que va a discriminar. Yo pero como empleador, pues, yo te contrato porque tienes el pasaporte. El que no se quiere vacunar porque cree que las vacunas... Es que necesitamos discriminar. Quiero decir, si hay gente que está sana y que tiene anticuerpos y gente que no lo está, lo lógico es que discriminemos y nos relacionemos con la que está sana, no con la que está enferma. Es que la alternativa es pues que todo el mundo se quede encerrado en casa. Como no queremos ver con quién nos podemos relacionar de manera segura y de manera no segura, que todo el mundo esté en casa por si acaso. No, pero eso, en el tema social es decisión de cada uno, pero en el tema laboral, porque el tema laboral no deja de ser un tema social. Es decir, al final el empresario tiene que decidir a quién contrata. ¿Voy a contratar a una persona que puede estar enferma y que puede enfermar a toda la plantilla y que por tanto puede suspender la producción de la empresa? ¿O voy a contratar a personas que ya tienen anticuerpos y por tanto que no suponen un riesgo, su contratación no supone ningún riesgo? Yo creo que esa es una discriminación plenamente legítima, como lo es que si una persona no se quiere vacunar, afronte las consecuencias de no estar vacunado y de no poder acreditar que tiene anticuerpos. También puede tener anticuerpos sin haberse vacunado por haber pasado la enfermedad. Pero, como digo, cuando algunos hemos defendido o el confinamiento o medidas de distanciamiento social amplias para todo el mundo sin discriminación, era porque, como digo, no podíamos saber quién estaba contagiado, quién no, quién había pasado la enfermedad y quién no. Una vez podamos hacerlo, creo que esas medidas, desde luego, ya no tienen justificación, sobre todo para quienes acrediten que tienen anticuerpos y que están inmunizados. De nuevo, hay problemas con esto. ¿Cuánto dura la inmunidad?
Claro, si yo tengo inmunidad o he adquirido inmunidad, pero a lo mejor la inmunidad dura 3 meses, pues tampoco es prudente decir, no, ya durante toda la vida me puedo relacionar con los demás sin riesgo. Pero si podemos acotar más o menos el horizonte temporal durante el que dura, pues cuando una persona está inmunizada no se justifica absolutamente ningún tipo de limitación. Las limitaciones, como mucho, se justificarán o para los que estén contagiados, o ya digo, como mucho para aquellos que no podamos saber si están contagiados o no, y por, digamos, celo probabilístico, nos quedamos curar de espantos y mantener la distancia de seguridad por si acaso. Pero con los que estamos seguros de que no suponen ningún riesgo, sería absurdo no permitirles relacionarse con los demás. Bueno, Ramón, creo que estoy abusando un poquito de tu tiempo. Nada, Gracias por darme esta oportunidad de conversar contigo. Ha sido encantador tenerte acá y bueno, esperemos que en un futuro podamos volver a conversar. muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, por la entrevista, muy interesante y nada, estamos en contacto para otras ocasiones. Gracias.